Saludos amigos televidentes, bienvenidos a DGII 360, espacio de la Dirección General de Impuestos Internos que busca acercarnos más a nuestros contribuyentes a través de la orientación en materia tributaria. Hoy estaremos conociendo la ley número 3223 de facturación electrónica, que viene a instaurar y regular el sistema fiscal de facturación en el país, además de explicar cuáles son las facultades de la administración tributaria a partir de la obligatoriedad de esta moderna modalidad. Para eso nos acompaña Carolina Yamamoto, subdirectora de Facilitación y Servicios, con quien estaremos conversando sobre los diferentes beneficios que tiene la aplicación de la facturación electrónica, los plazos instaurados por la normativa para esta modalidad y los procesos que lleva la DGII para la aplicación de esta ley. Además, tendremos en nuestros estudios a Paolo Suárez, gerente de facturación, quien nos hablará sobre el proceso de emisión de comprobantes fiscales en esta nueva modalidad, y al gerente de Tecnología, Información y Comunicaciones, Eusebio García, quien explicará los avances en la infraestructura tecnológica de la DGII para la facturación electrónica. Así que no se mueva de su pantalla porque ya inicia DGII 360. Hoy, en DGII 360, nos acompaña Carolina Yamamoto, subdirectora de Facilitación y Servicios, con quien estaremos conversando sobre los diferentes beneficios que tiene la aplicación de la facturación electrónica, los plazos instaurados por la normativa y los procesos que lleva la DGII para la aplicación de la ley. Además, tendremos en nuestros estudios a Paolo Suárez, gerente de facturación, quien nos hablará sobre el proceso de emisión de comprobantes fiscales, y al gerente de Tecnología, Información y Comunicaciones, Eusebio García, quien explicará los avances de la infraestructura tecnológica de la DGII para la facturación electrónica. Buenos días amigos televidentes. A continuación presentaremos las noticias de esta semana. La Dirección General de Impuestos Internos informa que el recaudo correspondiente al mes de mayo 2023 sumó un total de 68.627.3 millones, para un cumplimiento del 100.5% del total estimado para este periodo. Si se compara el recaudo del mes de mayo de este año con el del 2022, el periodo actual muestra un crecimiento de 9.8% con 6.143.6 millones por encima que en el 2022. Para el periodo enero-mayo, la entidad recaudadora del Estado acumula una recaudación de 322.056.7 millones, para un cumplimiento del 102.7% por parte de los contribuyentes y 8.462.9 millones por encima de la estimación inicial. Asimismo, se registra un crecimiento del 13.9% en comparación con el periodo enero-mayo del 2022, equivalente a 39.340.3 millones. La DGII recaudó un 77% de los ingresos del Estado a través de las distintas entidades recaudadoras durante el mes de mayo. Para nosotros es importante que te mantengas enterado y actualizado respecto a las fechas límites para la presentación o pago de las obligaciones tributarias. Por eso te recordamos cuáles son los días. El lunes 12 de junio es la fecha límite para los siguientes impuestos. Impuesto a la organización de juegos telefónicos. Retenciones de impuestos sobre la renta de asalariados IR3. Retenciones y retribuciones complementarias IR17. Impuestos regalías de minerales. Contribución de salida de líneas aéreas segunda quincena de mayo 2023. Mientras que el jueves 15 es la fecha límite para el siguiente pago. Impuesto de los hidrocarburos. Contribución de GLP. Anticipo mensual de impuestos sobre la renta de personas jurídicas. Anticipo mensual de impuestos sobre la renta de personas físicas y sucesiones indivisas con actividades comerciales e industriales. Venta a mercado local de zonas francas. Remisión de información de formatos de envíos 606, 607, 608 y 609. Envío de los libros de venta de las soluciones fiscales. Impuesto tarjeta de turista. Para el viernes 16 debemos realizar el pago de impuesto de cheques y transferencias electrónicas y TEBIS retenidos por las compañías de adquirencia.
Impuestos Internos se consolida como modelo de eficiencia recaudatoria. Más de 1.5 billones de pesos recaudados en 2 años lo confirman. Somos más cercanos. 170,000 personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual, RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para MIPYMES. Avanzamos hacia la administración del futuro. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Estamos de regreso en su espacio DGII 360. La factura electrónica es un documento que se emite, firma y se almacena de forma electrónica. Hoy estaremos conversando sobre esta moderna modalidad, la cual es una realidad en el país luego de ser promulgada la ley que obliga a usar este formato. Para tratar el tema nos acompaña Carolina Yamamoto, subdirectora de Facilitación y Servicios, con quien estaremos conversando sobre cómo implementar la factura electrónica, los plazos para los diferentes tipos de contribuyentes y las facultades que le confiere la ley a la Administración Tributaria. Bienvenida a DGII 360. Muchas gracias por la invitación. Carolina, bienvenida a DGII 360 y para dar inicio a esta conversación nos gustaría que les explicaras a todo el público que sigue este espacio de manera simple y llana qué es la facturación electrónica. Bien, pues la factura electrónica no es más que una versión digital de una factura común y corriente, que es la que conocemos cuando vamos a adquirir o comprar un bien o un servicio. Para entender bien lo que es la factura electrónica, es prioritario definir y entender algunos roles. Por ejemplo, el emisor, que es el comercio que emite la factura, el receptor, que es la persona o empresa que recibe el bien o servicio y también que recibe la factura, y la DGI, que es quien valida esa factura. Entonces, como bien dijeron al inicio, que bastante edificada que están, es que la factura electrónica es un documento que se emite de manera electrónica por ese emisor, se valida de manera electrónica, es decir, la DGI lo hace al instante, hace la validación de esa factura y se entrega al receptor también de manera electrónica o a través de una representación impresa. Este proceso se hace prácticamente en milésima de segundo y es un proceso instantáneo, vamos a decir así. Como hemos ya mencionado, ha sido reciente la promulgación de esta nueva ley y evidentemente que representa un avance para los procesos que lleva la DGII. Pero ¿en qué efecto inmediato causa esta promulgación sobre la misma administración tributaria? La DGI ya tiene un tiempo preparándose para el tema de factura electrónica. Ya sabemos que en el 2019 se inició el piloto y a partir de ahí ha empezado a publicar normas relativas a ese proceso y ya con la ley ya como bien dijeron, es obligatorio tener la factura electrónica. Bueno, pues ya veníamos con este plan y lo que estamos haciendo ahora es desplegando el plan. Estamos enfatizando los entrenamientos hacia los contribuyentes, los que están obligados en esta primera etapa, también las asociaciones. También estamos trabajando en lo que es el reglamento que va a continuar, vamos a decir, y a definir algunos puntos bien específicos de esta ley. Carolina, para esos emprendedores y empresarios que puedan estarse preguntando en este momento cómo puedo sumarme a esta modalidad, cómo podemos implementar la facturación electrónica y cuáles son los beneficios que recibe el empresariado al estar, digamos, que en este nuevo formato tan moderno. El primer paso que debe dar un empresario o una empresa para
entrar en factura electrónica es definir la modalidad en que va a ser ese emisor, porque la empresa sería el emisor en los roles que ya le planteé anteriormente. Entonces, él puede desarrollar un sistema propio para poder intercambiar la información con la DGI. Él puede contratar una empresa, un proveedor de servicios que están certificadas para la DGI para que le acompañe en este proceso, o puede utilizar el facturador gratuito. Entonces, es como que la primera decisión que tiene que tomar ese contribuyente es ver por qué modalidad de emisión me voy a montar en la factura. Luego que tiene esta decisión ya cubierta, prosigue él iniciar el proceso con la DGI de que la DGI lo autorice como emisor electrónico. Para esto sencillamente tiene que tener su RNC actualizado y tiene que tener un certificado de firma digital avalado por una institución que esté certificada a su vez por el Indotel. Llena un formulario, todo este proceso se hace a través de la oficina virtual, llena el formulario y la DGI entonces le autoriza a ser emisor electrónico y le da un acceso a un ambiente de prueba donde empezamos a probar los sistemas, ya lo que él tiene desarrollado o la modalidad que va a utilizar, cómo se comunica con la DGI. Después que se pasa este proceso de prueba, entonces ya él puede solicitar lo que son los comprobantes electrónicos y a partir de ahí empieza con la facturación. ¿Qué beneficios trae la factura electrónica? Como me preguntabas, Marlene, bueno, son muchos los beneficios que trae para el contribuyente. Primero es que no requiere almacenar documentos, porque ya todas las transacciones se hacen de manera electrónica. Facilita el cumplimiento porque tiene todas sus informaciones digitalizadas. Está el tema en la relación con el proceso administrativo de entregar la factura. Se hace un poco más ágil porque ya no tengo que imprimirla, firmarla, sellarla, mandarla con un mensajero, sino que ya todo ese proceso se hace de manera automática e instantánea. Igualmente ya esa factura viene con una validación de la DGI. La DGI, ya la persona que la recibe como el emisor tiene desde la generación de la factura, la autorización y validación de que esa factura es válida. Para usarlo para créditos, para sustentar gastos y costos, ¿verdad? Y también la ventaja que tiene el que se monte en factura electrónica es básicamente que no necesita tener impresoras fiscales. Muy bien. Para el caso de aquellos contribuyentes que tal vez no cuenten con los recursos de adquirir un sistema, ¿podría abarcarnos un poco más sobre la opción que la DGI le tiene a esos contribuyentes? Claro, sí. Pensando básicamente en los contribuyentes pequeños, en las personas físicas, micro y pequeñas empresas, bueno, la DGI ya ha desarrollado el facturador electrónico. El facturador electrónico lo que le permite a esta persona es poder realizar la facturación desde el portal de la DGI sin tener que hacer la inversión en el sistema. Entonces es sumamente sencillo, se llena la información y se emite la factura con esta herramienta. ¿Cuáles comercios se han sumado ya a la facturación electrónica y cuáles mejoras ustedes han podido, digamos que comprobar que ya han tenido estos comercios? Básicamente, a la fecha tenemos un estimado de 400 empresas que ya están montadas, vamos a decir así, en factura electrónica, o sea que también es un esquema que está probado y que funciona. Estas empresas, bueno, tienen diferentes actividades económicas de diferentes sectores, o sea, no es que tomamos un sector en específico para hacerle, sino que estábamos abiertos desde que se terminó el piloto, a partir del 2020 que sale la norma 01-2020 sobre los comprobantes electrónicos, entonces los estamos recibiendo. Los contribuyentes que se han montado en este sistema alegan, bueno, que se reducen mucho los errores que se cometen al momento de facturar, el costo de envío de los documentos, el costo de almacenamiento. Para ellos ha significado un avance en cuanto también en la reducción del costo de cumplimiento al tener ya la información digital y poder presentarla en la DGI. ¿Cuáles serían las facultades que tiene la Administración Tributaria ya a partir de la obligatoriedad de la implementación del sistema de facturación electrónica? Después que se cumplan los plazos y que todos los contribuyentes estén ya montados en factura electrónica, la DGI va a tener una cantidad importante de información sobre lo que ocurre en el comercio. Esto va
a facilitar mucho el cumplimiento de parte del contribuyente hacia la DGI, ya porque tenemos mayor control y podemos eficientizar estos procesos de control, fiscalización. También la DGI puede presentar o proponer declaraciones juradas de los contribuyentes, es decir, va a llegar un momento que ellos sencillamente van a tener que aceptar la declaración y no van a tener que llenar todos estos formularios. Igual, el formato, lo que están actualmente montado en factura electrónica, no tiene que enviar el formato de envío del 607. Entonces va a significar un importante avance y con toda esta información haremos minería de datos y podemos definir acciones que mejoren la relación fisco-contribuyente. Hablando precisamente de plazos, Carolina, ¿cuáles son esos plazos establecidos por la normativa para la entrada en vigencia de este sistema de facturación electrónica? La ley establece plazos para que los contribuyentes puedan entrar en factura electrónica. A partir de la promulgación es obligatoria, pero con estos plazos lo que busca la DGI es que pueda hacerse un proceso fácil, amigable con el contribuyente y que no se tenga que ver ningún contribuyente como traumatizado para entrar en factura electrónica, que lo podamos hacer de una manera fluida. Sí, fluida y natural. Entonces, la ley establece 3 plazos en función a la clasificación que tiene la DGI como de los contribuyentes. Por ejemplo, para los grandes nacionales, los contribuyentes grandes nacionales, tienen hasta 12 meses para poder entrar en factura local, en la factura electrónica. Los grandes nacionales y medianos contribuyentes, los grandes locales, perdón, y medianos contribuyentes tienen hasta 24 meses y el resto de contribuyentes tienen hasta 36. ¿Cuántos contribuyentes se estima que estarían entrando en este primer año a la facturación electrónica? Los grandes nacionales son aproximadamente unos 600 contribuyentes y se estima, y hemos puesto como un calendario dentro, una clasificación dentro de ese año para que de la misma manera puedan entrar de una forma organizada. Y tenemos que un primer grupo entraría a los 8 meses, un segundo grupo entra a los 10 meses y el tercer grupo entra a los 12 meses. Entonces ya para esto la DGI ha publicado un aviso de específicamente a qué grupo le corresponde cada gran contribuyente nacional. Esto lo pueden consultar en la página de internet y además han sido debidamente notificados ya. Así es, a propósito de que mencionas que está en la página, toda esa información la gente puede tener acceso a través de www.dgi.gov.do. Muchísimas gracias, Carolina. Acabamos de conversar, amigos, con Carolina Yamamoto, subdirectora de Facilitación y Servicios de la DGI, a quien agradecemos por habernos acompañado. Vamos a una pausa comercial y al regreso estaremos conversando con Paolo Suárez, gerente de facturación, quien nos hablará sobre el proceso de emisión de comprobantes fiscales en esta nueva modalidad. Ya regresamos. Conoce los principales impuestos aplicados en la República Dominicana. Las obligaciones tributarias son establecidas por ley y se asignan en función de las actividades económicas que declara el contribuyente. Estas se activan automáticamente el día de inicio de operaciones o al momento de su inscripción al RNC. En nuestro país, los principales tributos son el impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS, que paga una tasa del 18% y 16% para algunos productos básicos. Se presenta y paga a más tardar el día 20 de cada mes. En la importación se salda junto con los aranceles o impuestos aduaneros. El impuesto sobre la renta, ISR, para personas físicas, que tiene una tasa progresiva de un 15, 20 y 25% según la escala salarial. Su fecha de pago es a más tardar el 31 de marzo de cada año. El impuesto sobre la renta para personas jurídicas con un 27% sobre las ganancias de las empresas domiciliadas en el país.
Se debe pagar dentro de los 120 días posteriores a la fecha de cierre de la empresa o sociedad. Las retenciones del impuesto sobre la renta tienen diversas tasas: 27% sobre remesas al exterior, 10% sobre honorarios y alquileres pagados a personas físicas, 25% sobre premios, 5% pago a proveedores del Estado por la adquisición de bienes y servicios. Debe pagarse a más tardar el día 10 de cada mes. El impuesto a los activos, cuya tasa es del 1% sobre el monto total de los activos imponibles. Se paga una primera cuota junto con la declaración jurada de impuestos sobre la renta para personas jurídicas y la segunda cuota 6 meses después. Para más información sobre este y otros temas tributarios, visita nuestro portal web www.dgii.gov.do. ¿Conoces las vías por las cuales puedes realizar el pago de tus impuestos? En línea por Internet, pagos por ventanilla en bancos autorizados, administraciones locales y colecturías de impuestos internos. Cuando el monto supere los 15,000 pesos y los pagos se realicen en las administraciones locales, debe hacerse con cheques certificados o en administración a nombre del colector de impuestos internos. Para más información sobre este y otros temas tributarios, visita nuestro portal web www.dgii.gov.do. Estamos de regreso en DGI 360. En nuestra entrevista central conversábamos con Carolina Yamamoto, subdirectora de Facilitación y Servicios, sobre algunos aspectos importantes en la facturación electrónica. Ahora tenemos en nuestros estudios a Paolo Suárez, gerente de facturación, con quien estaremos conversando sobre los métodos de emisión de comprobantes fiscales electrónicos y la política de incentivos de voluntariedad. Paolo, bienvenido a DGI 360. Muchísimas gracias, Marlene y Ana, por la invitación. Paolo, ¿cuál es el nivel de receptividad que ha estado teniendo para la DGI por parte de los contribuyentes luego de la entrada en vigencia de la ley de facturación electrónica? Claro, como toda nueva modalidad, solución fiscal en este caso, que implica una implementación tecnológica por parte de los contribuyentes, pues hay un esfuerzo adicional de la administración tributaria para poder educar a los contribuyentes y a la ciudadanía, para poder transmitir la información de una manera clara y transparente, de modo tal que el contribuyente comprenda dicha modalidad y pueda aplicarla de una manera fácil y ágil. Desde que fue anunciado esta iniciativa en el año 2021, y consecuentemente en el primer trimestre del año 2022, en el panel de modernización tributaria, que fue ya lanzado oficialmente el anteproyecto de ley, la administración tributaria ha hecho un esfuerzo adicional, grande, ¿verdad?, encomiable, de educar a la ciudadanía, y en ese sentido ha podido capacitar alrededor de 8,000 contribuyentes en diferentes sesiones organizadas de manera grupal, agregando entre ellos asociaciones industriales, asociaciones comerciales y contribuyentes de manera individual. Desde que fue promulgada la ley el pasado 16 de mayo y publicados los avisos por parte de la Administración Tributaria, ha ido creciendo, se ha acelerado el nivel de información que los contribuyentes demandan en ese sentido. A la fecha de la promulgación de la ley, ya 400 contribuyentes de manera voluntaria se habían convertido en emisores electrónicos, y a partir de ahí, pues otro número creciente de contribuyentes se van acercando continuamente haciendo solicitudes, no solo de información, sino también para ser emisores electrónicos. Paolo, la ley contempla una serie de incentivos por la voluntariedad, entre otras facilidades. ¿Quiénes y cómo? O sea, ¿cuáles contribuyentes pueden tener acceso a estas facilidades y a través de cuáles vías? Claro. Además de las ventajas ya mencionadas
que generará, que producirá para los contribuyentes y la administración tributaria este modelo de facturación electrónica, ventajas como las ya, ¿verdad?, indicadas de facilitación del cumplimiento, reducción del costo de cumplimiento de los contribuyentes, reducción de sus costos operativos, estandarización de las relaciones entre los negocios, pues también la ley, para motivar o ayudar un poco a los contribuyentes que opten por adherirse a esta modalidad en una etapa temprana, atendiendo a los plazos máximos de implementación obligatoria que establece la ley, pues se han definido algunos incentivos tipo crédito fiscal, dependiendo del tamaño o la categoría que tenga el contribuyente. La DGI publicará de manera oportuna y a partir del reglamento de aplicación de la ley los mecanismos, las características que tienen que cumplir los contribuyentes para poder acceder a esa facilidad tipo crédito fiscal. Qué interesante. En este mismo sentido, ¿qué es el Sistema Fiscal Nacional de Facturación Electrónica? El Sistema Fiscal Nacional de Facturación Electrónica, como todo sistema, comprende un conjunto de elementos que interactúan entre sí, ¿no? Hay equipos físicos, hardware, hay facilidades o capacidades lógicas, que es el software que la Administración Tributaria ha desarrollado, así también como el equipo técnico, las capacidades técnicas del personal que aplica y que utiliza toda esa tecnología dentro de la Administración Tributaria para poder recibir, validar en tiempo real y almacenar la información de los comprobantes fiscales electrónicos que los contribuyentes transmiten bajo esta modalidad de facturación. La ley establece dicho sistema y a la vez designa a la Administración Tributaria, a la DGI, como el único administrador de este sistema, garantizando a la ciudadanía tecnología robusta, eficiente, velocidad, ¿no?, rapidez y prontitud en la transmisión de esa información. Paolo, ¿existe algún tope a facturar en esta modalidad de facturación electrónica? No existe topes mínimos o máximos. Todas las transacciones comerciales deben eventualmente, dependiendo de la fecha o plazo que el contribuyente tenga para implementar esta modalidad, pues ser emitidas por la vía electrónica. Con esta nueva ley me surge esta duda. ¿Qué pasará con los métodos de emisión de comprobantes fiscales que ya se encuentran en uso? Pues a partir de la implementación de esta modalidad de facturación, en la medida que se van cumpliendo los plazos máximos, pues los contribuyentes deberán dejar de utilizar esas modalidades tradicionales u ordinarias de emisión. Por ejemplo, la propia ley establece que el uso de soluciones fiscales establecidos por decreto y normas generales de la DGI ya no será necesario para aquellos contribuyentes obligados en el pasado al uso de las mismas. Los comprobantes fiscales ordinarios, tradicionales, tipo B, como les conocemos, que son impresos, pues serán restringidos en la medida que se avanza la masificación de factura electrónica a aquellas situaciones contingentes que pueden presentar los contribuyentes. Básicamente, cuando un contribuyente pues, no tenga la habilidad, la facilidad, por una causa de fuerza mayor para emitir comprobantes electrónicos, pues tendrá acceso a dichos comprobantes ordinarios o tradicionales. ¿Qué pasará con aquellos contribuyentes que no se acojan a la facturación electrónica una vez vencidos los plazos que contempla la ley? La inobservancia a cumplir, a implementar facturación electrónica en los plazos estipulados en la ley y publicados en los avisos de la DGI, pues hará a esos contribuyentes pasibles de sanciones por incumplimiento de deberes formales, además de pasibles a infracciones tributarias y las consecuencias que generen estas. Evidentemente la ley y la Administración Tributaria también ha estipulado otorgar plazos extendidos a contribuyentes que justifiquen de manera oportuna el no poder cumplir con la implementación a la fecha límite establecida en la ley.
¿Qué pasará con la facturación electrónica en el comercio internacional? ¿Abarca esta nueva ley el comercio internacional? El uso de la facturación electrónica ha tenido un ámbito mayormente de aplicación local, a operaciones domésticas en general, pues facilitando, ofreciendo servicios a los contribuyentes por sus transacciones domésticas, pero precisamente el conocimiento que tiene la administración del sujeto obligado de toda esta información en sus operaciones domésticas puede ser llevado al ámbito del comercio internacional. Las aduanas, las administraciones aduaneras de los distintos países podrán hacer uso también de esa información para implementar mejoras significativas en los procesos de importación y de exportación. A través del intercambio espontáneo de información, las aduanas pues podrán optimizar esos procesos, no solo de control aduanero, sino también de facilitación de trámites para los importadores y exportadores. Evidentemente, esto requiere también de que se establezcan las normativas en torno al uso de esa información y que se definan los protocolos o los estándares de información al tratarse de países distintos con modalidades distintas de facturación electrónica. La ley cuenta con un término que es relativamente nuevo para muchos y es factura electrónica apócrifa. ¿A qué nos referimos exactamente con este concepto? La factura apócrifa o documento apócrifo ya tiene un uso en el ámbito internacional y pues se trae a la ley de facturación electrónica haciendo mención a aquellos documentos, facturas, que se emiten sobre operaciones comerciales inexistentes, operaciones que no obedecen a la realidad económica de quien la emite ni de quien la recibe. Son operaciones simuladas que procuran básicamente disminuir o afectar la base gravable. Una vez la administración tributaria, a través del análisis de la información que recibe de los contribuyentes a través del modelo de facturación electrónica, determina una operación o factura apócrifa, pues la misma podrá ser impugnada por la DGII y determinada de manera correcta la obligación tributaria de los contribuyentes. Esto sin perjuicio de las sanciones que puede implementar por esta infracción tributaria, tanto a su emisor como a su receptor. Bien, muchísimas gracias. Amigos, agradecemos a Paulo Suárez, gerente de facturación, por habernos acompañado. Seguimos con más contenido en este su espacio de orientación tributaria DGII 360. Bienvenidos al segmento de Educación Tributaria de la Dirección General de Impuestos Internos, DGII. Hoy estaremos hablando sobre un tema trascendente que está revolucionando el comercio de la República Dominicana. Hablaremos sobre la facturación electrónica. La facturación electrónica es una modalidad de facturación que permite el intercambio de facturas entre un emisor, que será el vendedor, y un receptor, que será el comprador, a través de un formato estándar de factura, el cual ofrece seguridad e integridad de la información. Esta modalidad es relativamente nueva. Empezó en Chile en el año 2004 y luego se fue implementando en los demás países de América Latina, como son Brasil, México, Panamá, Guatemala, Ecuador, entre otros países de la región. ¿Sabes cuándo llegó al país? En el año 2019, la República Dominicana inició un piloto con un grupo de contribuyentes quienes representaron los principales sectores económicos de nuestro país. Con esto se implementó la facturación electrónica en República Dominicana. En el año 2020 se publicó la Norma General 01-2020, la cual regula la emisión y uso de los comprobantes fiscales electrónicos ICF en el proceso de facturación electrónica. Luego, ya en el 2021, se realiza la certificación de proveedores y se promulga la Norma General 10-2021, la cual establece el procedimiento para la certificación de proveedores de servicios de facturación electrónica en la República Dominicana. Pero, ¿por qué tantos países decidieron sumarse a la facturación electrónica? ¿Es tan bueno como parece? La respuesta es que sí. La facturación electrónica tiene las siguientes ventajas. Facilita el cumplimiento tributario, reduce costos de papel, impresión y almacenaje, impactando positivamente el medio ambiente, reduce la pérdida de documentos,
ofrece mayor certeza y validez en el crédito fiscal, estandariza las relaciones entre empresas, brinda rapidez y eficiencia en los procesos administrativos, así como fomenta la competencia leal y la equidad. ¿Qué más nos aporta la facturación electrónica? Con esta modalidad de facturación, podrás emitir comprobantes fiscales electrónicos generados electrónicamente. Estos tienen la misma validez y el mismo efecto legal que los comprobantes fiscales que ya conoces. Además, contarán con el respaldo de una firma electrónica para mayor seguridad. ¿Qué te parece esta nueva modalidad? Con la facturación electrónica también se suma el comprobante fiscal electrónico, que posee una estructura similar al comprobante tradicional que ya conocemos, compuesto por letras y números. La primera letra es la serie E, que identifica que es electrónico. Los dos siguientes números identifican el tipo de comprobante fiscal electrónico y los 10 números siguientes corresponden a la estructura del secuencial, dependiendo de la cantidad de comprobantes fiscales que tengas autorizados. Como los comprobantes fiscales convencionales, los comprobantes fiscales electrónicos también tienen tipos, distribuidos de la siguiente manera. Factura de crédito electrónica 31, factura de consumo electrónica 32, nota de débito electrónica 33, nota de crédito electrónica 34, compras electrónico 41, gastos menores electrónico 43, regímenes especiales electrónicos 44, gubernamental electrónico 45, exportación electrónico 46 y finalmente pagos al exterior electrónico 47. Interesante, ¿verdad? Hemos llegado al final de este segmento educativo, no sin antes invitarte a suscribirte a nuestro canal, darle like al video y compartirlo para que llegue a más personas. Nos vemos en el próximo video. La facturación electrónica es una modalidad de facturación que permite el intercambio de facturas electrónicas en un formato estándar, ofreciendo mayor seguridad e integridad en la información. El comprobante fiscal electrónico, SF, es el documento electrónico firmado digitalmente que acredita la transferencia de bienes, entrega en uso o la prestación de servicios, debiendo cumplir siempre con los requisitos establecidos en la normativa dispuesta para esos fines en República Dominicana. Un emisor electrónico es todo aquel contribuyente autorizado por la Dirección General de Impuestos Internos a emitir comprobantes fiscales electrónicos, SF. Este, a su vez, es receptor electrónico. Para ser emisor electrónico, debes cumplir con los siguientes requisitos: estar inscrito en el Registro Nacional de Contribuyentes, RNC, estar registrado como contribuyente con obligaciones tributarias a su cargo, estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes formales. Además, debes contar con un certificado digital para procesos tributarios, cumplir con las exigencias técnicas que Impuestos Internos disponga, completar el formulario de solicitud de autorización FI-GDF 016. Debe de aprobar de manera satisfactoria el proceso de certificación a los fines de emisión de los SF, estar en cumplimiento con las disposiciones de la Norma General 06-2018 sobre comprobantes fiscales. Para saber más sobre la facturación electrónica, te invitamos a que entres a nuestra página web www.dgii.gov.do y encontrarás las informaciones que buscas en nuestra biblioteca virtual. Estamos de regreso en DGII 360 y continuamos ampliando todo lo relativo a la facturación electrónica, modalidad que ya fue instaurada de manera obligatoria con la promulgación de la Ley 32-23. Ahora tenemos en nuestros estudios a Eusebio García, gerente de Tecnología, Información y Comunicaciones de la DGII, con quien estaremos conversando sobre la parte tecnológica que envuelve este proceso. Eusebio, bienvenido a DGII 360. Muchas gracias, Marlene, por la invitación. Saludos a ti y saludos a Federico y al público que lo sigue. Estoy a la orden. Gracias. Ya para iniciar nuestra entrevista, quisiéramos todos nosotros saber, yo como emisor electrónico que quiero implementar la facturación electrónica, ¿qué necesito tener como elementos para, a nivel de infraestructura tecnológica, para implementar dicha facturación? El tema no es complejo. Tú necesitas un sistema de facturación que esté conectado a Internet
Y ese sistema que está conectado a Internet puede ser con una conexión propia o con una conexión en la nube o con una conexión de un tercero, y someter tu sistema a un proceso de certificación, o sea, a una serie de requerimientos que tiene Impuestos Internos para validar y asegurar que tu sistema está hábil para emitir y recibir comprobantes. Eusebio, ¿cuál es la diferencia entre el ciclo manual de facturación, el ciclo convencional y la facturación electrónica? Hay que destacar que el proceso de facturación electrónica agrega valor al proceso, no solamente a las interacciones de la empresa o la institución con Impuestos Internos, sino también con sus pares, con sus relacionados, porque en el proceso manual hay que hacer todo un proceso y una logística para almacenamiento de las facturas, puede incurrir en pérdidas. Sin embargo, en un proceso automático o electrónico, todo esto queda debidamente resguardado por los sistemas informáticos. Dentro de los procesos hay uno que nos llama la atención y queremos que nos expliques a todos nosotros qué es el proceso de la certificación digital. El proceso de certificación es un proceso que es sometido por Impuestos Internos a los contribuyentes para asegurar que el sistema funciona de manera correcta. Este proceso de certificación tiene varios pasos. Certificamos la comunicación o la interconexión, certificamos los datos y certificamos los procesos envueltos en todo este ciclo. A nivel de tecnología surgen diferentes términos que sería bueno que todo el público pues se familiarice, y en ese sentido nos gustaría saber cuáles son los servicios web y a qué nos referimos cuando hablamos de ambiente de facturación electrónica. Es un proceso que le permite a una institución o a dos instituciones interconectarse o intercambiar datos a través de Internet. Pueden ser sistemas que son heterogéneos, que no son de la misma clase o de la misma tecnología. A través del servicio web habilitamos la comunicación entre sistemas, básicamente. Con relación a los ambientes, que es la segunda pregunta, los ambientes que hemos habilitado para ponerlo a la disposición de los contribuyentes son tres, básicamente. Hay un ambiente de prueba, donde colocamos al contribuyente y éste puede hacer pruebas de los distintos procesos. Hay un ambiente de certificación, que es cuando ya el contribuyente ha agotado el ciclo de prueba y él dice que está listo para certificarse. Entonces es sometido al proceso de certificación. Una vez agotado el proceso de certificación, entonces el contribuyente ya está listo para irse, como decimos nosotros, a un ambiente de producción o al ambiente definitivo, o salir al aire, como dirían en televisión. Dentro de los mismos términos tecnológicos, nos gustaría saber qué es la integridad, la contingencia y la seguridad de la facturación electrónica. Bueno, son tres preguntas en una, vamos a ir en el mismo orden que me las hiciste. Cuando hablamos de integridad, nos aseguramos de que la data sea íntegra, o sea, cuando hablamos de integridad, hablamos de datos correctos, de datos que han sido validados y que responden a la necesidad, ¿no? Cuando hablamos de seguridad, hablamos de elementos que agregamos al proceso. Como decíamos anteriormente, es un proceso que fluye a través de las líneas de Internet y por tanto tiene que ser seguro. Ahí hablamos de certificados digitales, de código hash, hablamos de track ID, que son elementos que agregan seguridad al proceso de facturación electrónica. La tercera pregunta que me hiciste, me hablaba de contingencia. Fíjate que los sistemas informáticos pueden fallar y por tanto tenemos que prever una contingencia de ambos lados. O sea, una contingencia que puede ser del lado del contribuyente, en el que el contribuyente no está conectado en ese momento y por tanto el proceso tenemos que recurrir a un plan B, que es la contingencia. Si el problema está del lado de la DGI, entonces el contribuyente no puede enviar comprobantes y por tanto tenemos que habilitar una contingencia para que una vez sea corregido el problema, todo lo que está en cola pueda fluir de manera normal como está previsto. Eusebio, en ese mismo sentido, ¿cuáles son las consultas, solicitudes y reportes que se pueden hacer?
Los contribuyentes pueden hacer varias consultas y reportes. Para los fines se utiliza la oficina virtual o la OFB como llamamos, en donde se pueden consultar comprobantes emitidos, comprobantes enviados, comprobantes aprobados, se pueden consultar las URLs del proceso, entre otras cosas. O sea, pudiéramos decir que la oficina virtual es una ventana o es una interfaz que pone en comunicación al contribuyente con impuestos internos para ese proceso y para otros muy importantes. En ese sentido, es interesante lo que planteas y quisiéramos que recapitularas esa forma de operar de la oficina virtual. Sí, pudiéramos decir que la oficina virtual es lo que la DGI pone a disposición del contribuyente para que él pueda servirse a través de ella. Cuando hablo de servirse a través de ella, significa que hay montado una serie de procesos y de servicios que el contribuyente puede utilizar a demanda. Certificaciones, consulta, pago de impuestos, generar reportes, entre otras cosas. Ya la facturación electrónica es una realidad en el país. A raíz de la promulgación de la ley, pues se espera una gran cantidad de contribuyentes que se van a sumar en los próximos días a esta modalidad. ¿Cuenta la Dirección General de Impuestos Internos con la infraestructura tecnológica para dar respuesta de manera, digamos que fluida a toda esta demanda? Sí. Fíjate, aunque la Dirección General de Impuestos Internos ha establecido una agenda de incorporación de los contribuyentes al proceso de facturación electrónica, a pesar de eso, de que es un proceso gradual, nosotros nos hemos preparado de manera eficiente. O sea, te puedo asegurar que Impuestos Internos cuenta con la infraestructura tecnológica sólida para cubrir la demanda. Sin embargo, a pesar de eso, estamos ampliando también nuestras capacidades para cubrir los próximos años y que Impuestos Internos ni los contribuyentes tengan ninguna situación. Hablamos de una infraestructura técnica que es de alta disponibilidad y altamente redundante. Bien, muchísimas gracias. Amigos, acabamos de conversar con Eusebio García, gerente de Tecnología, Información y Comunicaciones de la Dirección General de Impuestos Internos, a quien agradecemos por habernos acompañado en este espacio. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos. Amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de su programa DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Será hasta una próxima entrega de más contenido de valor en orientación tributaria. Impuestos Internos se consolida como modelo de eficiencia recaudatoria. Más de 1.5 billones de pesos recaudados en 2 años lo confirman. Somos más cercanos. 170,000 personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual, RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para MIPYMES. Avanzamos hacia la administración del futuro. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.